Y ya que está volviendo a su lugar, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 11, versículo 38. Y dile al que tienes al lado, Dios sigue siendo Dios. Vamos, díselo más fuerte al que tienes al lado, Dios sigue siendo Dios. ¿Ya están en Juan 11, 38? Amén. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Versículo 40 dice, Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitando la piedra en donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Versículo 44 dice, y el que había muerto salió. Dile al que tienes al lado, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátele y déjelo ir. Papá, te damos gracias, Señor, esta mañana, tarde. Gracias, papá, porque tú estás aquí, Señor. Porque tu presencia, papá, está en este lugar, Señor. Que sea tu presencia, Señor, tocando, Señor, cada corazón, papá. Que sea tu presencia tocando cada vida, Señor. Que sea tu presencia, Señor, tocando, Señor, mi boca, Señor. Y úsala, Señor, como ese instrumento para que sea portavoz, Señor, de lo que hay en tu corazón, Señor, para este día, papá, para tu iglesia, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que tu Espíritu le dé vida, Señor, a esta palabra, porque solamente tu Espíritu lo puede hacer, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voltea y vuelve a decir al que tienes al lado, Dios sigue siendo Dios. Para ponerle un poquito de contexto a esta historia. Obvio, ya sabemos de quién hablaba, quién era el muerto. Se escuchó muy feo. Estaba hablando de Lázaro. En ese capítulo 11 relata la muerte de Lázaro. Como bien sabemos, Jesús le encantaba ir a la casa de Lázaro, Marta y María. Era de sus lugares preferidos para ir a estar ahí, reposar, platicar, convivir con sus amigos. Le encantaba estar ahí. Y Marta y María en esta historia se encontraban en esa situación. Su hermano estaba enfermo. Y yo creo que hasta que vieron que ya estaba grave, mandaron a darle aviso a Jesús para que viniera y lo sanara. Porque sabemos que Jesús lo iba a sanar, ¿o no? Si Jesús estaba ahí, Jesús lo iba a sanar. Dile al que tienes al lado, si Jesús estaba ahí, lo iba a sanar. Pero sabemos que Jesús no quiso ir. Jesús le dijo, no voy. Y dice la palabra que se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Y una vez pasados esos 2 días le dice a sus discípulos, vamos a ver a Lázaro, aquel que está dormido. Y ahí podrá leer que los discípulos pensaban que estaba literal dormido, pero ya les dijo, no, Lázaro ha muerto. Pero él dijo, qué bueno que ustedes no están ahí para que crean y vieran lo que Dios iba a hacer en ese lugar. La historia habla que cuando Jesús se acerca, Marta lo ve y Marta va con Jesús y le dice, Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús empieza y le dice varias cosas a Marta, y luego va y le habla a María, y María igual llegando se postró a los pies de Jesús y le dice, si tú hubieras estado aquí,
mi hermano no hubiera muerto. Pero dile al que tienes al lado, Dios sigue siendo Dios. Y entre la plática de Jesús con Marta y María, hay varias frases que quedan ahí marcadas, que le dice: si tú creyeras, si tú creyeras. Y una vez ya leímos en el versículo 40, donde Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y no te he dicho si crees tiene una profundidad tan grande que a veces nosotros nos encontramos como Marta y María. Tenemos o una situación difícil, o tenemos enfermedad, o una crisis financiera, una crisis de familia, o nos encontramos en una situación donde tal vez nuestra vida esté en peligro, o la de alguien, un familiar. Y nosotros como buenos hijos de Dios oramos y clamamos para que haya respuesta y el favor del cielo sobre esa situación. Pero ¿qué pasaría si un día Dios nos responde y no nos responde a la oración? ¿Cómo sería tu fe? ¿Cómo estaría tu fe? ¿Seguirías creyendo que Dios es Dios? Marta y María habían visto que Jesús sanaba, porque aún los que estaban ahí cuando Jesús se acercó, dice: ¿a poco que hizo a los sordos escuchar? Y sabemos todos los milagros que ellos pudieron ver de Jesús. Ya había resucitado también a la hija de Jairo, había hecho varias cosas Jesús, y ellos sabían. Y créeme que Marta y María sabían de lo que Jesús era capaz. Por eso le mandaron a llamar, para que Jesús viniera donde estaba Lázaro y pudiera poner sus manos y sanarlo. Marta y María sabían lo que era capaz Jesús de hacer si estuviera ahí. Pero Jesús decide no ir. Y ellos le dicen a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano estuviera vivo, estuviera con vida, no estuviera en ese lugar que se encuentra ahorita. Porque Jesús le pregunta: ¿dónde lo pusiste? Y le dice: allá en la cueva, allá está. Y ya está puesta la piedra. Hoy eso de puesta la piedra, ahorita lo vamos a tocar. Dile al que tienes al lado: Dios sigue siendo Dios. En este capítulo entra de lleno a la historia. No hay un preámbulo, no hay una historia antes. Entra directo a la historia, donde Lázaro va a morir para que sea glorificado Dios. ¿Cuántos quieren que sea glorificado Dios? A veces Dios no va a hacer lo que nosotros queramos, iglesia. Él va a hacer lo que esté en su voluntad. A veces su voluntad nos puede agradar, a veces su voluntad no nos puede agradar. ¿Cuántos han pedido por algo y han estado orando y no han visto la respuesta? Y tal vez te olvidas que Dios sigue siendo Dios. Marta y María pensaban que ya la vida de Lázaro ahí había quedado. Y Jesús se presenta y dice otras de esas frases famosas: yo soy la resurrección y la vida. Y le dice a Marta: ¿tú crees que estando yo aquí no le puedo revivir? Y Marta entiende que en la resurrección, después de los muertos, cuando nos vamos a levantar. Pero Jesús hablaba de ese momento, porque no era que Jesús llegara o no llegara a tiempo, porque tal vez en nuestros tiempos tal vez no es el correcto. Nosotros queremos que suceda ya, pero Dios tiene sus tiempos. Dile al que tienes al lado: Dios tiene sus tiempos. Y dile: a veces no son los tuyos. Así hay a veces que Dios responde al instante, al momento, porque lo podemos encontrar en la palabra de Dios, que de repente estaban orando y al momento fue sano la persona. Pero aquí nos encontramos con una situación: no fue en el momento que la persona lo necesitaba, iba a ser en el momento que Dios había establecido en ese momento. Como hijos de Dios no nos debemos de apachurrar o agüitar, iglesia, si no vemos respuesta del cielo. Debemos de tener firme en nuestro corazón que Dios sigue siendo Dios, y que si Dios responde o no responde en el momento, Él sigue siendo Dios, iglesia. Porque algo que se nos olvida, que en nuestra vida, en nuestro caminar como hijos de Dios,
es que se nos olvida que Dios sigue siendo Dios, que no depende de una situación, no depende que Dios responda ahorita o responda después. Él sigue siendo Dios, iglesia. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no está arraigado a si respondió tu oración o tu petición, iglesia. Él sigue siendo Dios. Dile al que tienes al lado: Dios sigue siendo Dios. Quiero que quede esta frase grabada en tu corazón, porque ha habido situaciones que te has olvidado que Dios es Dios en medio de tu vida. Si entendiéramos que Dios es Dios, no dudaríamos de cualquier situación que se nos enfrente. Pero de repente se nos enfrentan complicaciones y estamos temblando, estamos nerviosos de lo que vaya a suceder, de lo que vaya a pasar. Pero Jesús le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. No importa si ese cuerpo ya huele mal. No voltees con el que tienes al lado, por favor. No voltees. Porque Jesús le dijo: a ver, destápenle la piedra. Y Marta dijo: no, ya, Jesús, ya huele mal. Para ponerle un contexto a esta parte, dicen los estudiosos que en esa época los judíos pensaban que cuando una vez que una persona moría, el espíritu estaba ahí 3 días. Y ahora entiendo por qué mi Dios lo hizo así. Ellos pensaban, imagínate que hubiera ido Jesús al primero o al segundo o al tercero. Ellos hubieran pesado porque el espíritu está ahí, fue que resucitó. Pero Dios tiene algo mayor que nosotros. Dios tiene algo mayor planeado para nuestras vidas, y mucho mejor de lo que nosotros lo habíamos pensado, iglesia. Entonces Jesús llega al 4.º día y rompe con ese estereotipo que tenían en su cabeza, esa mentalidad que pensaban que 3 días necesitaban para poder resucitar. Él fue hasta el 4.º día y en el 4.º día pudo resucitar a Lázaro, para que entendiera la gente, porque la gente ahí todavía criticaba, iglesia. Y a veces nosotros criticamos a Dios y juzgamos a Dios porque no nos ha respondido. Hasta decimos: Dios se ha olvidado de nosotros. Pero créeme, Dios no se ha olvidado de ustedes, iglesia. Tal vez tú has dejado de verlo, tú has dejado de sentirlo, pero mi Dios está ahí, porque mi Dios sigue siendo Dios. Y si hablamos si Dios sigue siendo Dios, sabemos que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar, está en todo tiempo, iglesia. Y créeme que mi Dios no te ha dejado en ningún momento. Aun cuando parece que tu situación vas caminando solo, te quiero decir esta mañana: mi Dios ha estado ahí guardándote, cuidándote, para que no te mueras y sigas avanzando, iglesia. Dile al que tienes al lado: Dios sigue siendo Dios. Y es imposible abarcar hoy toda esa parte. Nos abarcaríamos años para entender que Dios sigue siendo Dios. Porque para entender eso, iglesia, tienes que conocer a Dios. Y me extraña de alguien que Jesús pasó viviendo ahí mucho tiempo y conviviendo con ellos, que no conocieran cómo era Jesús, cómo era Dios. Pero a veces las situaciones, iglesia, nos apremian y nos hacen cambiar de mentalidad y pensar que Dios ya no sigue siendo el Dios que yo conocía. Pero Él sigue siendo el mismo, iglesia. Él sigue siendo el mismo, iglesia. José lo reconoce cuando sus hermanos, ya saben toda la historia de José, cuando lo venden, lo quería matar, lo venden, lo llevan de esclavo, va a la cárcel. Y una vez llegando a la cárcel, llega hasta lo más alto del gobierno. Y una vez que está en lo más alto del gobierno, se presenta que estaban sus hermanos. Dios cumple su sueño, la visión que le había dado cuando era chico. Se encuentra enfrente de ellos y ya entre la plática y todo. Y una vez que se revela, y él viendo, yo creo que la cara de sus hermanos, que estaban temblando, sabiendo que qué autoridad estaba enfrente de ellos. Y era su hermano, era al que habían venido, al que habían traicionado, al que querían matar. Pero le dijo: yo reconozco que no fueron ustedes, fue mi Dios que me preparó para este tiempo. Y entender que Dios es Dios es entender que todos los planes, iglesia, sean buenos, iglesia, sean planes buenos, Dios se está moviendo en medio de ellos.
Y aun cuando los planes sean malos en nuestra vida, iglesia, y son situaciones tal vez porque Dios las quiere provocar, pero en otras ocasiones porque nosotros mismos lo provocamos. Mi Dios toma esos tiempos malos para hacerlos buenos, iglesia. Toma aquellas malas decisiones para proyectar en nuestras vidas, para que sea para bien para nosotros. Así como José entendió que sus hermanos no fueron, que fue el plan de Dios tomarlo y levantarlo para esa situación. Así es nuestro Dios, porque Dios sigue siendo Dios, iglesia. Y debemos de entender esa parte, porque si entendemos que Dios sigue siendo Dios, sabemos que no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Si entendemos que Dios sigue siendo Dios, sabemos que Dios siempre va a amar por los siglos de los siglos, iglesia. Que desde el principio hasta el final su amor ha estado sobre nosotros, iglesia. Pero si entendemos que Dios sigue siendo Dios en este tiempo, iglesia, tal vez, como te decía, Dios sigue siendo Dios, pero a veces para nosotros lo bajamos y no entendemos que Dios sigue siendo Dios. Y queremos que Dios se ajuste a nosotros cuando nosotros nos debemos de ajustar a Dios. Solamente Dios, iglesia, puede sacar lo mejor de cualquier situación. Solamente lo puede hacer mi Dios. Y ojo, hablo de cualquier situación. Solamente mi Dios puede tomar cualquier situación que vivamos para hacerla mejor, iglesia. Solamente Él tiene la capacidad. Esta situación de Marta, María, para ellos fue la peor, pero para Jesús, que conoce a Dios, dijo: esto va a ser para que se glorifique mi Padre. La muerte de Lázaro no es para tristeza. Y podrás leer este capítulo y puede ser que Jesús se conmovió, pero la parte de conmover significa que causó un disgusto en su corazón ver que Marta y María, y aún todos los que habían visto los milagros que había hecho Jesús, dudar que Jesús podía hacer algo en esa situación. Es tiempo, iglesia, de levantarnos y de creer cada momento, cada instante que mi Dios puede hacer algo en medio de cada situación. Yo sé que cada quien está viviendo historias diferentes, situaciones diferentes, pero debes de entender que Él sigue siendo el mismo, iglesia, y que su mano no te soltará. Y aun cuando parezca que vas solo, créeme, Dios va en medio de ti y no se ha olvidado de tu vida. Pero debes de entender, iglesia, que debes de ponerlo en sus manos, cualquier plan, cualquier situación que tengas, para que Dios lo torne para bien y para victoria en medio de nuestras vidas. Marta y María ya no lo quisieron poner en las manos de Jesús, la muerte de su hermano. Ellos dijeron: ya para qué llegas a esta hora, ya para que llegas en este momento, ya mi hermano está muerto. Si hubiera sido su mentalidad, que ellas entendieran lo que habían vivido con Jesús, que solamente Él puede tomar una situación y provocar que esa situación sea para mejor en nuestras vidas. Cuando hubiera llegado Jesús, hubieran tenido la misma actitud que cuando antes que llegaba a su casa y su hermano estaba vivo. Hubieran dado gracias a Dios porque Jesús estaba en medio de su casa. Y sabía que si Jesús estaba ahí, Jesús podía hacer hasta lo imposible para que Lázaro saliera de esa tumba y viviera. Esa es la mentalidad y el calibre que debe de tener cualquier hijo de Dios. De decirle a Dios: yo sé que tú puedes obrar. Y aun cuando me esté yendo por la calle de la amargura, tomar esa situación y ponerla en las manos de papá. Es decirle: papá, te la entrego a ti porque yo sé que tú eres capaz de hacerla mejor, papá. Tal vez yo metí la patota y metí hasta las dos patas en esta situación, pero reconocer, iglesia, que necesitamos de Él. Y como Dios sigue siendo Dios, Dios te va a amar y va a tomar tu situación. Así dijo: yo sé que la regaste feo, yo sé que la regaste muy mal, pero porque has confiado en mí, has creído en mí. Dile al que tienes al lado: no dejes de creer. Amo, no dejes de creer. Me imagino a Dios en tu situación, aun cuando tú la regaste feo, decirle: papá, perdón, me equivoqué, ayúdame, creo en ti que tú puedes hacer algo. Mi Dios lo va a hacer.
Porque para mi Dios no hay imposibles, iglesia. Su palabra dice que para Él no hay nada imposible. Todo puede ser posible cuando Él está en medio de un lugar. Y cuando hablamos de todo, es todo. Sean situaciones buenas, sean situaciones malas. Si Dios está ahí, se lo pongo en Él, Dios lo puede hacer en medio de nuestras vidas. Porque Él sigue siendo el mismo, iglesia. Él no ha cambiado, iglesia. Él te sigue amando, te sigue anhelando. Quiere que tú crezcas, quiere que tú llegues a la promesa, quiere que tú tengas una vida en victoria, iglesia. Y debemos de entender esa parte, iglesia, que cuando lo pongo en Él, todo sale mejor. Dile al que tienes al lado: Dios sigue siendo Dios. Recuerdo una historia donde cuando Pedro se bajó de la barca, yo sé que ya todos la conocen, ¿verdad? Amén. Y que empezó a caminar sobre las aguas. Vemos que Pedro le dice a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya a ti, pero dilo tú, Jesús. Y sabemos la historia que Jesús le dice: ándale, ven, ándale, Pedrito, vente para acá. Y vemos que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar, empieza a andar sobre las aguas. ¿A cuánto les gustaría andar sobre las aguas? Oh, me vi en pocos. ¿A cuánto les gustaría andar sobre las aguas? Cuando habla sobre las aguas, habla en esta situación que voy más allá de mis límites. Sin Dios, ya vimos esa serie, no puedo romper el límite, pero cuando Dios me toma, me hace romper mis límites y me hace vivir en lo sobrenatural. Entonces Pedro se baja y empieza a caminar. Y una vez que empieza a caminar, saben la historia, que empieza a haber vientos recios. Y obvio, caminando sobre el mar, y sabemos cuando está el viento. ¿Cuánto han visto en películas? Tal vez has ido al mar. Y pobre aquellos que han ido al mar y ahí viene un huracán, una tormenta, y ponen esas banderas rojas a la orilla del mar y no te puedes meter. ¿Por qué? Porque las olas están bravas. Imagínate, Pedro se bajó y empezó a caminar sobre las aguas, pero la Biblia dice, su palabra dice que empiezan a venir vientos y esas aguas yo creo que le empiezan a pegar, tal vez le salpicaban hasta la cara. La Biblia no lo dice, pero esos vientos eran fuertes y las aguas se empezaban a levantar. Una vez que se empezaron a levantar, dice la palabra de Dios, que Pedro quitó su mirada puesta en Jesús y empezó a ver las olas, empezó a sentir el fuerte viento y perdió la visión que tenía sobre Jesús. Y empezó a poner su atención sobre las olas y sobre los vientos. Y eso empezó a provocar en su vida que en vez de que caminara sobre las aguas, se empezara a hundir en las aguas. Y ese no era el propósito de Dios para su vida. Jesús no quería que se hundiera. Jesús quería que caminara sobre las aguas para que pudiera llegar a donde estaba Él. Pero Pedro, cuando cambia su visión y empieza a ver las aguas y empieza a poner su atención en los vientos, se olvida que Jesús es Jesús y que si Jesús había dicho que iba a llegar, iba a llegar. Imagínate, se acaba de bajar de la barca, estaba caminando sobre las aguas. ¿Tú crees que el viento y el mar lo iba a detener? Si ya Jesús estaba haciendo algo que naturalmente era imposible, que solamente Jesús lo había hecho cuando se acercó a ellos. Nadie más en la historia había caminado sobre las aguas. Y todavía que iba caminando sobre las aguas, dudar que podía llegar a Jesús, estando Jesús ahí enfrente y que Él había dicho que iba a llegar. Y a veces así nos pasa en nuestras vidas. Jesús ha declarado algo sobre tu vida, Dios ha declarado una palabra sobre tu vida, pero empiezan a venir los problemas, las situaciones difíciles, y lo único que te hace es frenarte, porque tu atención y tu visión está sobre eso, no sobre aquel que te dio la palabra. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees. Jesús nos ha dicho de mil maneras, iglesia, que podemos en Él. Debes de entender y vivir una vida creyendo de todo lo que Jesús ha dicho sobre tu vida, sobre lo que has leído en su palabra, de lo que pueden hacer sus hijos.
A ver, ¿cuántos esta tarde ya? ¿Cuántos son hijos? Oh, ¿cómo? A ver, esta tarde, ¿cuántos son hijos? Si eres hijo del rey, tú también puedes hacer lo que hace el rey. Si el rey te dijo, vas a conquistar, iglesia. Si el rey dijo, tú vas a poder, nadie te va a hacer frente, debes de creerlo, iglesia. No importa que el enemigo se te ponga enfrente de ti y aún naturalmente sea más poderoso, más grande que tú, pero no te rige los recursos naturales, iglesia. Te rige la palabra que ha sido soltada en el cielo sobre tu vida. Si entendiéramos eso, iglesia, entenderíamos que Dios sigue siendo Dios, que no importa mi situación, mi Dios sigue siendo conquistador. Que no importa que mi enemigo sea poderoso, mi Dios es más poderoso, porque Él sigue siendo Dios, iglesia. Y si Él sigue siendo Dios, y si yo soy su hijo, oh, ¿qué me pueden hacer? Es cuestión, iglesia, de mentalidad. A veces decimos, ya Dios no es Dios, ahora ponemos a nuestro Dios como el viento o la tormenta. Ponle como tú quieras, porque tu atención ya no está sobre Dios, está sobre tus problemas. Es más, engrandeces tus problemas, iglesia. Si supieras el tamaño que tenemos de Dios, dirías, no, hombre, cualquier problema mi Dios lo deshace. Pero es cuando entiendes quién es tu Dios, iglesia. Yo sé que mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, mi Dios me ama y mi Dios no me va a dejar, porque su estilo no es así, iglesia. Su palabra dice que Él me va a tomar de la mano y me hará cumplir cada palabra, cada frase que ha dicho sobre mi vida. Pero debes de creerlo, iglesia, de poner a Dios como ese verdadero Dios y no poner a tus enemigos más grande que Él, porque entonces ya no estás diciendo que Dios es Dios, porque Dios es grande, iglesia. Mi Dios es todopoderoso, entonces no va a haber nada que me pueda hacer frente. No debes de poner tus problemas encima de Dios. Los problemas siempre van debajo de Dios. Dice la palabra que Él ya venció en la cruz, iglesia, y que puso a nuestro enemigo bajo nuestros pies, porque Él ya lo venció. Pero debemos de tener esa mentalidad, iglesia, de poder tener nuestra visión y nuestro enfoque, nuestra fe en Él, no en la situación, no en el recurso. Nuestra fe debe de estar en Dios, iglesia. Nuestra fe debe de estar en Dios. Cuando tu fe deja de estar puesta en Dios, tienes garantizada la derrota, tienes garantizado que te vaya mal. Pero cuando tu fe está puesta en Dios, la victoria está garantizada en medio de tu vida, porque Dios va a estar en medio de eso, iglesia. Su palabra dice que aunque sean 1000, 10,000 que acampen en contra de ti, no debemos de temer, iglesia, porque nuestro Dios peleará nuestra batalla. Pero es cuando tu fe está puesta en Él. ¿Cuántos siguen poniendo y viendo más sus problemas? ¿Cuántos en esta semana se preocuparon? ¿Cuántos en esta semana se entristecieron? ¿Cuántos en esta semana tal vez volteaste a tu bolsillo y dijiste, ay, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Todos somos humanos, yo lo sé. Pasó algo en mi vida en esta semana y al principio dije, me agüité, mi mente empezó a pensar muchas cosas. Le dije, Dios, tú sigues siendo mi Dios y sé que tú me sostienes. Y una vez que mi mente empezó a cambiar eso, Dios puso esta palabra para hoy, este domingo, porque sé que muchos seguimos viviendo no con esa mentalidad de que mi Dios sigue siendo Dios en medio de mi vida, y que los problemas los tenemos hasta el tope y que son mayores que nosotros. Todavía nos sentimos como cuando el pueblo iba a conquistar Canaán y vio esos gigantes, esa ciudad tan grande, pero Dios ya había declarado algo sobre su vida, y es algo que Dios ha declarado sobre ti. Sí, la tierra que Dios nos llamó es grande, iglesia, y no lo dudes, es grande.
Y tal vez los enemigos que tengamos que enfrentar son grandes, iglesia. Tal vez son poderosos aquí en lo natural. Pero si Él lo ha dicho, lo vamos a conquistar, iglesia. Si Él lo ha declarado sobre nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Solo encárgate que tu fe esté puesta en Él. Porque cuando tu fe está puesta en Él, está puesta en todo lo que Él ha dicho sobre tu vida, en todo lo que ha dicho en su palabra. Y en su palabra nos podemos encontrar mucho contenido donde Dios nos anima a sus hijos, donde Dios toma a sus hijos. Y aún de las situaciones más adversas, cuando el enemigo los está oprimiendo, dice que Él los multiplica más y los hace más grandes. Pero cuando tú te atreves a creer y poner tu fe en Él, iglesia, ya dile a tus problemas: tú no eres más grande que mi Dios. Ya es tiempo de que seamos libres, iglesia. Cuando tú pones a tus problemas, tus situaciones, ya sea económica, familiar, lo que sea, de salud, cuando lo pones en un nivel alto, le estás diciendo: mi Dios es chico. Pero sabemos que Dios no es chico. Sabemos que Dios es grande. Pero debemos de cambiar de mentalidad, iglesia, de poner nuestra fe, nuestros planes, nuestros proyectos en la mano de Él. Y créeme que Él tomará eso y lo va a hacer crecer, iglesia. Esta frase de no te he dicho que si crees, Dios rebotó mucho en mi corazón esa frase, porque ciertamente todo se basa en creer. No creemos a veces lo que somos. Tú eres hijo, tú eres una hija, tú eres una princesa, tú eres un campeón. Pero nos encargamos de tomar mal lo que el mundo ha declarado sobre nosotros, y aún familiares de lo que han dicho de nosotros, en vez de tomar lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Cuando habla de creer, está determinado a mi nivel de fe. Y mi nivel de fe habla de lo que yo conozco de mi Dios. Por eso Jesús se sorprende en esa historia y se disgusta con la situación de Marta y María. Tal vez de los demás colados, tal vez se molestó, pero no le importaba tanto. Le importaba más de Marta y María, porque eran gente que estaba cerca de Jesús. Eran gente que sabía lo que Jesús podía hacer en una situación. Le traían enfermos, ellos habían visto que sanaba. ¿Tú crees que en ese tiempo que Jesús pasaba en la casa de Lázaro, Marta y María, Jesús no le contaba, no platicaban de lo que había vivido, de lo que había visto y de las maravillas que Dios había hecho? Entonces Jesús les hace esa pregunta: ¿no te he dicho que si crees todo puede ser posible? Necesitas creer, iglesia. Necesitas creer. Es tiempo de creer, iglesia, que tu vida puede tomar un giro de lo que ahorita está y que Dios puede cambiar tu situación. Y aun cuando te parezca grande, saber que mi Dios te puede hacer entrar en esa parte, porque conoces a Dios. ¿Qué conoces de Dios? Entonces Dios me preguntaba: ¿qué conoces de mí? Porque tus acciones hablan, deben de hablar de lo que conoces de Dios. Si en una situación me achico y veo la situación, el problema más grande es lo que yo he conocido de Dios, no he conocido que mi Dios es todopoderoso, que mi Dios es grande en batalla, que Él mora conmigo es más grande que todo lo que está en el mundo. Pero eso habla de lo que conozco de Dios. Entonces pregúntate esta mañana, esta tarde: ¿qué conozco de Dios? Porque lo que conoces es lo que estás viviendo, iglesia. Y también es un reto para mí, porque Dios me ha dicho: quiero que busques más. Si ahorita has hecho esto, imagínate si me buscas más, si me conoces más, no estarías en esta posición. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren estar en el mismo lugar? ¿No te has cansado de estar en la misma posición? ¿De orar siempre lo mismo?
de hablar siempre lo mismo, iglesia. A veces hablamos de, no, hermano, ora por mí porque tengo este problema, esta situación. Debemos de estar hablando no de los problemas, debemos de estar hablando de las victorias sobre esos problemas, iglesia. No te esperes a que vengas y el pastor o un líder ore por ti. Si tú conoces a Dios y conoces lo que es mi Dios en medio de tu vida, sabrás que te bastará con acercarte a Él y Él te dará la victoria. Porque es algo personal, iglesia. Lo que vives aquí en la tierra es algo personal. Dime, los otros que estaban con Pedro en la barca, ¿pudieron sentir lo que se sentía caminar sobre las aguas? No lo vivieron, no lo experimentaron, ni por aquí les pasó. Solamente aquel que se atreve a vivir lo que cree, experimenta, iglesia, y puede hablar de lo que ha conocido de Dios. Tal vez eso me dice que no has conocido de Dios porque no le has creído y no te has atrevido a bajarte de la barca. Y será por lo que estaba con con Lázaro. Ya no mezclando historias. Porque Jairo también se puso con Jesús y le dijo: ayúdame a mi incredulidad. Tengo un hijo endemoniado. Tal vez ayúdame, no he podido creer porque se quejó de los discípulos. Los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe. O sea, ¿no has creído lo que yo soy en medio de ti? Lo que yo he hablado de tu vida. Le dijo: si puedes creer, todo puede ser posible. Si puedes creer en Dios, en mí, todo puede ser posible. Y se pone ahí y le dice: ayúdame porque soy incrédulo. No sé cuántos esta mañana o esta tarde le tengan que decir a Dios: ayúdame porque en ciertas ocasiones he sido incrédulo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante su mano. No quiere, ¿verdad? No se quiere exhibir. Hemos sido incrédulos en varias cosas porque no hemos reconocido lo que es Dios en medio de nuestras vidas. Si supieras que Dios sigue siendo Dios, agarrarías la palabra y verías cómo Dios, alguien que no podía tener familia y a una edad avanzada, pudo tener familia. Aun cuando puedes ver a un pueblo que el enemigo lo estaba asediando, el pueblo de Egipto, Israel, la mano poderosa de Dios los tomó y los sacó. Y aún no le bastó con sacarlo de Egipto, los hizo atravesar a través de un mar. Tú dime, ese es nuestro Dios. Esa es la capacidad de nuestro Dios. Y nos muestra que cuando iban a entrar a la tierra prometida, aquellos dos que creyeron le dijeron: sí, nosotros te queremos, vamos a entrar. Y Dios no se las pone facilita, les pone en la época donde el río iba con su mayor caudal. El río Jordán dice que se desbordaba, pero tenía que ver a alguien que se levantara y creyera lo que era Dios en medio de su vida. De que creyera que Dios sigue siendo Dios. Aquel que abrió el mar tenía la capacidad de abrir y detener ese río para que ellos pudieran pasar en seco. Oh, si supieras quién es nuestro Dios, iglesia, créeme que ya tuvieras muchas victorias en medio de tu vida. Las guerras no se van a acabar, iglesia. En nuestras vidas, en este trayecto que tenemos sobre esta tierra, vamos a tener guerra tras guerra. Pero está garantizado que aquellos que han creído quién es el Dios que los respalda, van a vivir victoria tras victoria, iglesia. Por eso su palabra dice que solo los valientes los pueden arrebatar. No sé cuántos valientes hay esta tarde. Que digas esta mañana: Señor, perdón. Y así como ese personaje que tenía a su hijo endemoniado, si has dudado de algo, le digas: papá, ayuda en mi incredulidad. A Dios no le gusta que te veas apachurrado, que te veas triste. No le gusta que te esté venciendo tal vez esos problemas económicos o esas situaciones en tu trabajo, en tu casa. Dios te quiere ver en victoria, iglesia. Pero está esperando que alguien le crea, porque no te he dicho que si creyeres. ¿Qué es creer, iglesia? Creer es vivir lo que he escuchado de mi Dios.
de lo que Dios ha dicho. Porque Dios se manifiesta. Porque les dijo cuando iban a pasar el mar: y cuéntaselo a las siguientes generaciones. Y cuando pasaron el río, toma esas 12 piedras y ponlas para que las siguientes generaciones sigan escuchando de lo que yo soy capaz en medio de mi pueblo, en medio de mis hijos. ¿Quién cree que a partir de hoy el marcador en sus derrotas va a ser 0? ¿Cuántos creen que cada guerra que tienen, y a lo mejor cada batalla que estás viviendo ahorita, va a haber victoria en medio de eso? Como te digo, no sé qué es lo que estés viviendo, pero mi Dios sí lo sabe, porque Dios es Dios, es omnisciente. Él todo lo sabe, iglesia. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que estás viviendo. Para Él no es exento lo que estás pasando. Tal vez no ha sido el tiempo, no has creído de lo que es tu Dios, pero esta mañana trae esta palabra para tu vida. Que ya te levantes, iglesia, que no te estés quejando, que no estés dudando, sino que estés afirmando con cada paso que das que la victoria está garantizada en medio de tu vida, que verás el mover en medio de ti. Porque si te atreves a creer, iglesia, todo lo que parecía imposible va a empezar a tornar posible en medio de tu vida. Aquello que se había frenado por años, aquello que se había paralizado por años, cuando tú te atrevas a creer lo que Dios ha dicho sobre ti, y tú te atrevas a creer sobre cada palabra que Dios ha soltado sobre tu vida, vas a ver la victoria en medio de eso, y vas a ver promesas, palabra cumplida, palabra tras palabra cumplida en medio de tu vida. ¿Cuántos en esta mañana quieren tomar esa decisión? Es tiempo, iglesia, de cambiar de mentalidad. Que digas: los mejores tiempos de mi vida van a venir. Lo creo, lo creo. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que Dios sigue siendo Dios? Sí, alguien que lo conoce, porque es alguien que ha creído en Él. Solamente alguien que cree puede decir a esta hora: Dios sigue siendo Dios, porque ve el respaldo de papá en medio de su vida. Pero ojo, hay un elemento que tenemos que quitar: esa piedra. Hay una piedra que está interrumpiendo el sonido de Dios para que llegue a tu vida. Jesús le dice: ¿dónde está Lázaro? Y le dicen: está en aquella cueva, donde está la piedra puesta en ese lugar. Dicen los historiadores, los estudiosos, que esos lugares a veces tenían capacidad hasta 2, 3 para que cubieran 2 o 3 personas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Imagínese el tamaño de la piedra. ¿Era chica? ¿Era más o menos? Debía de ser grande para el tamaño de cueva que tenían de lugar para poder depositar a los muertos. Y Jesús les dijo: quítenme la piedra. ¿Cuál es la piedra que está en medio de tu vida, que está deteniendo el sonido de la voz de papá que llegue a tu vida y a tu corazón? Hay una piedra que está ahí, y Jesús en esta tarde dice: quita esa piedra. Pero la tienes que quitar, iglesia, porque si tú no te atreves a quitarla y estás como Marta y María: no, ya huele mal. No voltees con el lado. Como que tal vez vienes trayendo cosas que ya no la debías de traer. Es cuando traes en el carro y de repente se te olvida una fruta o un lonche, un taco, y lo dejas debajo del asiento. ¿Hasta cuándo te das cuenta que está ahí? Hasta que ya está apestando, huele mal
apesta el carro, entras y abres un día en la mañana, le dio el sol todo el día de ayer y lo abres, el olor te llega. Créeme que ya hay cosas en tu vida que ya está llegando el olor, iglesia, que ya las debiste de haber quitado. Ya están más tiempo de lo que debieron de estar ahí, iglesia. Lázaro tenía que pasar 4 días y era 4 días nada más para que vieran la gloria de Dios en medio de ese lugar. Hay cosas que tienen que estar tal vez cierta temporada, pero una vez de esa cierta temporada tienes que quitarlo de tu vida. Pero a veces somos, es que no, lo abrazas y dices, es que me gusta tenerlo, huele mal, pero me encanta tenerlo ahí. ¿Cuántos tienen cosas viejas? No, nadie guarda cosas viejas, ¿verdad? Sí, adelante su mano. ¿Quién guarda cosas viejas? Que no, ya ni las usan ni sirven y ya huelen a húmedo, a moho, ya están todas manchadas y todo. Pero no, es que me la regaló mi abuelita, mi tata, ahí me la regaló y la sigues guardando. Ya ni sirve, ya no te queda y todavía la quieres tener ahí. Hay cosas que ya no te sirven, iglesia, pero no te has atrevido a quitarlo. Y es tiempo de que las quites en el nombre de Jesús. Jesús esta mañana te dice, quita toda piedra, todo estorbo que está en tu vida y que está estorbando para que la palabra de Dios toque tu vida y te haga tener vida y no lo que estás pasando el día de hoy. Es tiempo, iglesia, de mover la piedra, pero tienes que creer. Marta y María dudaron y dijeron, no, ya no lo quites. Era mi hermano, pero ya huele mal. Ya mejor ni lo saques, ya huele feo ahí. Pero es tiempo, iglesia, que quitemos. Hay cosas que ya se están echando a perder en tu vida, y porque se están echando a perder ya huele mal. Y como sabemos, una manzana podrida en una caja empieza a podrir todo lo demás. Podrá ser producto bueno que caiga, pero con algo que esté ahí podrido va a contaminar todo lo demás. Entonces la pregunta es, ¿qué piedra tienes que quitar? Eso es personal, iglesia. Yo sé la piedra que tengo que quitar en ese tiempo. En este nivel yo sé ya lo que tengo que dejar para tomar lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Hay cosas que yo sé que tal vez tenía que vivir, pero Dios me dice, ya es el tiempo. Más tiempo va a oler mal. Tal vez ya estoy oliendo mal, no sé. Llévalo a tu vida. ¿Qué tienes que quitar? ¿Qué tienes que quitar? Para que aquello muerto, iglesia. Porque si léelo en tu casa, el capítulo 11. Habla sobre cuando los discípulos dicen a Jesús, no vuelvas a Judá, porque ahí te quieren prender. Dijo, pero aquel que vive en el día, o sea, cuando la luz está, ningún temor debe de tener, porque la luz lo está guiando. Si Jesús está en tu vida, Él dijo, yo soy la luz de este mundo, y la luz es la vida de nosotros. Tal vez si había algo muerto, yo creo que mi Dios lo puede revivir. Si algo ya olía mal, Dios lo va a quitar y va a traer vida en medio de nosotros. Pero tenemos que creerlo, iglesia. Tenemos que creerlo. Y la única forma de creer es, ni modo, es relación, iglesia. Es intimidad con Dios. Tienes que leer más su palabra. Tienes que orar más. Tienes que adorar más. Porque en la medida que hagas eso, vas a conocer quién es tu Dios. Y cuando conoces quién es tu Dios, es el tamaño de fe que vas a tener, iglesia. Porque es lo que has creído de Él, es lo que has visto de Él, es lo que has escuchado de Él. ¿Qué has escuchado de Dios en ese caminar? ¿Has escuchado que Dios no puede? ¿Has escuchado que Dios no hace imposibles? ¿Qué has escuchado, iglesia? Yo he escuchado que Dios ha sanado. A nuestro pastor lo sanó de los riñones. Cuando los médicos dijeron ya, esos riñones están muertos, Dios declaró vida y revivieron. Yo y mi esposa no podíamos tener niños, pero dijo Dios, ustedes van a tener
Y eso yo he conocido de mi Dios. He visto cómo Dios, gracias a Dios, sanó a mi papá de cáncer. Pero es lo que yo he escuchado y he vivido de mi Dios. Y sé quién es mi Dios, iglesia. Y me atrevo a creerle a Él. Y aun cuando a veces te digo, nos hace pasar por situaciones que no queremos, yo sé que Él tiene todo en control, porque me atrevo a creer en Él. ¿Qué me sostiene? Su palabra, lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho, iglesia. No sé qué estés viviendo, pero Dios ha dicho algo grande sobre tu vida. Vamos a ponernos de pie. Microdefra. Vamos, cierra tus ojos.
Pero esta tarde te vengo a decir, no me digas que mi Dios no puede. No sé qué estés pasando, iglesia, pero esta mañana no me puedes decir que mi Dios no puede, porque yo conozco quién es mi Dios. Yo conozco quién es mi Dios. Yo sé que mi Dios puede sanar. Yo sé que mi Dios puede liberar. No me digas que mi Dios no puede actuar en medio de tu situación, porque yo he conocido un Dios que para Él no hay nada imposible, iglesia. Mi Dios ha sanado, mi Dios ha liberado, mi Dios ha dado una vida nueva en el nombre de Jesús. No me digas que Dios no puede actuar y mover en medio de tu vida. Es tiempo de que creas, es tiempo de que te atrevas a creer y decirle a papá, yo creo que tú puedes. Yo sé que tú puedes hacer algo en medio de mi vida. No me digas que mi papá no puede, porque mi papá yo lo conozco, que es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, iglesia, que todo lo puedo en Él, porque es algo que he vivido, iglesia, es algo que he visto, iglesia, hacer a mi Dios. Y sé el calibre de Dios que tengo, iglesia. No me digas que Él no puede con tu situación. No me digas que Él no puede con tu enfermedad. No me digas que Él no puede con lo que estás viviendo en esta temporada. Él sigue siendo Dios, iglesia. Y Él va a poder por los siglos de los siglos. Él puede darte victoria, traer luz en medio de tu oscuridad. Solo atrévete a buscar de Él. Atrévete a entregarle cada aflicción, cada situación que estés viviendo. Y si esta tarde, así como dijo esta persona, Señor, ayuda a mi incredulidad. Necesito, papá, que me ayudes, papá, a poder incrementar mi fe, papá. Vamos, solamente lo hace aquel que ya no quiere seguir en el mismo lugar. Tómate un tiempo y pasa en este lugar. Yo creo que este día alguien va a ser liberado. Cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús. Pero no es cuando te atreves a entregar de cada aflicción, cada problema, eso que estás viviendo, que para ti ya ha sido un imposible, poderlo ponerlo en las manos de papá y decirle a papá, Señor, ya me harté de esta situación, Señor. Con mis fuerzas, Señor, no puedo, papá. Padre mío, con mis recursos, papá, me es imposible, Señor, lograrlo, Señor. Reconozco, papá, que necesito de ti, Señor. Reconozco, papá, que necesito de tu poder, de tu palabra en medio de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos, mientras está la alabanza. Si tú tienes algo que ya estás cansado y que sientes que es tiempo de quitarlo, pasa a este lugar y vamos a orar y creer que mi Dios sigue siendo Dios. Y rinde hoy tus aflicciones, Él está a tu lado, Él triunfó y sigue siendo Dios. Rinde hoy tus aflicciones, Él está a tu lado, Él triunfó y sigue siendo Dios. Y rinde hoy tus aflicciones, Él está a tu lado, Él triunfó y sigue siendo Dios. Rinde hoy tus aflicciones, Él está a tu lado, Él triunfó y sigue siendo Dios. Rinde hoy tus aflicciones, Él está a tu lado, Él triunfó y Él sigue siendo Dios. Y rinde hoy tus aflicciones, Él está a tu lado, Él triunfó
te está frenando, algo que tienes que quitar. Pero te tienes que atrever, iglesia. Tal vez tu cabeza, tu mente te dice: si paso aquí me voy a exhibir, pero no sabes que te vas a liberar de aquello que ya tienes que dejar. Has caminado tantos años con eso, pero hoy papá lo quiere quitar en medio de tu vida. Tus aflicciones, Él está, y a tu lado el triunfo, y Él sigue siendo Dios. Rinde hoy tus aflicciones, Él está a tu lado el triunfo, y Él sigue siendo Dios. Y rinde hoy tus aflicciones, Él está a tu lado el triunfo, y Él sigue siendo Dios. Rinde hoy tus aflicciones, Él está a tu lado el triunfo, y Él sigue siendo Dios. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, con tus brazos, como que si te estuvieras dando un abrazo. Es un abrazo que papá te quiere dar. Vamos, es un tiempo entre tú y Dios. Este día papá te quiere abrazar. Tal vez no había recibido un abrazo en mucho tiempo, pero el Señor quiere abrazarte y decirte: hijo, yo estoy contigo. Hijo, no te he dejado. Hija, no has estado sola. Hijo, no has estado solo. Yo he estado ahí y seguiré ahí. Te amo con todo mi corazón y anhelo cada día que estás conmigo. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor, por lo que haces, Señor. Gracias, papá, porque tú eres bueno, Señor, porque tú sigues siendo Dios, papá. Muestras tu amor, Señor. Muestras tu paz, Señor. Muestras tu poder en medio de nuestras vidas, papá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.